Buenos días, queridos estudiantes de lexicografía, en esta siguiente segunda clase de Historia de los Diccionarios Españoles. Vamos a hablar ahora de los diccionarios combinatorios. Son un tipo de diccionario distinto, equivalentes a los diccionarios de colocaciones, en inglés, por ejemplo. Lo único que no vamos a entrar en la discusión de qué es colocación y qué es combinación. Aquí vamos a manejar un concepto más amplio, que es sencillamente combinación. Porque entrar a discutir qué es colocación, esto creo que ya lo dije en las clases de lexicología, podría dar para discusiones, para miles de clases, para millones de artículos, entonces no vamos a entrar en eso. Como estamos hablando de diccionarios, es decir, de obras de consulta, obras de referencia que dan algún tipo de información, los diccionarios combinatorios son los diccionarios que aportan la información de qué tipo de palabras, qué palabras se combinan con el signo lemático, es decir, con la palabra representada por el lema. Si es, por ejemplo, tenemos la palabra problema, bueno, pues el diccionario combinatorio nos dice qué palabras se usan con la palabra problema. Por ejemplo, tener problemas, plantear un problema, resolver un problema. El diccionario Redes o diccionario combinatorio Redes, publicado por la editorial SM, es un diccionario dirigido por mi profesor Ignacio Bosque, que es, además de catedrático de la Universidad de Madrid, de la Universidad Complutense de Madrid, es académico, es miembro de la academia. Como os dije, es un auténtico monstruo de la filología española, de la lingüística, incluso de la lexicografía, porque ha dirigido 2 gramáticas monumentales y ha dirigido 2 diccionarios muy interesantes, y por lo menos el segundo muy útil para el gran público, incluso también para extranjeros, es decir, para estudiantes de español extranjeros, porque como digo, estos libros aportan las palabras que se combinan con el signo lemático. Bien, entonces, el primer diccionario, el diccionario Redes, apareció en el año 2004. Este diccionario, como he dicho antes, presenta unos lemas, unas palabras. El lemario está constituido por palabras. No son todas las palabras del diccionario, son solamente sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. También locuciones nominales, algunas locuciones adjetivales, locuciones adverbiales, etcétera, etcétera. Y entonces, dentro de cada artículo hay 2 tipos de entradas, las entradas largas y las entradas breves. Vamos a hablar sobre todo de las entradas largas. Las largas son principalmente adjetivos, verbos y adverbios. Y las entradas breves son sustantivos. Esto es lo contrario de lo que hacen los diccionarios de colocaciones, de algunos diccionarios de colocaciones, que solamente introducen los lemas, son sustantivos. En este diccionario Redes, y como veremos después en el diccionario combinatorio práctico, los lemas son tanto sustantivos como adjetivos, verbos y adverbios. Pero la información más interesante está contenida en los adjetivos, verbos y adverbios. Entonces, vamos a ver. Si por ejemplo tenemos una palabra, lo digo primero de palabra, luego pongo un ejemplo. Por ejemplo, el adjetivo acérrimo, que más o menos corresponde en lituano a aršus. Entonces, este diccionario se ha hecho con un gran corpus
con muchísimos textos, como se deben hacer los diccionarios actualmente, partiendo de una enorme cantidad de realizaciones lingüísticas, de frases. Entonces, con ayuda de ordenadores, se determinó que las palabras que, vamos a decir en concreto, los sustantivos que se utilizan con el adjetivo acérrimo, ¿no? Por ejemplo, en lituano, arsus kovotojas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues son unos grupos de palabras, lo que este autor llama series léxicas. Entonces, por ejemplo, el diccionario presenta la palabra acérrimo, entonces explica, el diccionario explica, este diccionario Redes explica, esta palabra se combina con sustantivos que designan, que significan, personas enfrentadas a alguien o a algo, y entonces ya enumera las palabras con las que se combina acérrimo, enemigo, acérrimo, adversario, detractor, rival, o sea, decir, enemigo, ¿no? Priesas, Varsovas, crítico, opositor. Eso es un grupo de palabras que se combinan con acérrimo y que tienen esa caracterización general de sustantivos que significan personas enfrentadas a alguien. Un segundo grupo, sustantivos que designan al que apoya o defiende algo. Y también esas ideas, posturas o acciones o instituciones. Y consigna los sustantivos. Defensor, seguidor, ¿no? Guinellas, sequellas, partidario, militante, fan, ¿no? Fanas, forofo, hincha, ¿no? Sirgalis, ¿no? O sea, son palabras que se combinan con esta palabra, ¿no? Con acérrimo. Y que son un poco distintas del grupo anterior. Un tercer grupo, y no digo más, sustantivos relacionados o que designan partidario o defensor de personas, movimientos, instituciones, ideas políticas, religiosas, deportivas. Por ejemplo, nacionalista, comunista, europeísta, castrista, madridista, etcétera, etcétera. Es decir, que el diccionario te presenta el lema y te especifica por grupos los grupos léxicos, las clases léxicas, es decir, por significado común, las palabras que se combinan con el signo lemático. Os enseño ahora en concreto el adjetivo dantesco. Aquí veis que aparece el lema, dice dantesco, en el sentido de espantoso, sobrecogedor, sepáis sus, ¿no? Entonces dice sustantivos que designan lo que se ofrece a la vista. Entonces, espectáculo. Ese significa espectáculo dantesco, ¿no? Y aporta un ejemplo. Al contemplar paralizado de espanto aquel espectáculo dantesco, ejemplo. 2. Panorama. Estos signos de más, signos de plus, significa que es muy frecuente. Y otro ejemplo, el reportaje mostraba el panorama dantesco de ciertos orfanatos chinos, etcétera, etcétera. Y otro, escena dantesca, con un ejemplo, ¿no? ¿Está claro? Ahora viene otra serie. B. Sustantivos que designan propiedades físicas relativas a la apariencia de las cosas. Y palabra proporción, la muerte de decenas de ebrios intoxicados ha alcanzado proporciones dantescas. Siguiente palabra, dimensión, siguiente aspecto. Bien. Y otro grupo de palabras, C, el sustantivo situación y otros que denotan estado de cosas o resultado de algo. Situación, la lluvia de estos días, estado, con su ejemplo. ¿Está claro? Esto es cómo este diccionario presenta la información, es decir, con explicación del tipo de palabras con que se combina el signo lemático. Si se trata de un verbo, por ejemplo, vamos a decir el verbo prestar. Entonces ahí dice, por ejemplo, prestar se utiliza con algún tipo de palabras que significan alguna
riqueza, algún valor monetario, ¿no? Prestar dinero, prestar el coche, ¿eh? O un segundo grupo puede ser prestar algún tipo de ayuda, por ejemplo, prestar ayuda, prestar colaboración, etcétera, etcétera, ¿no? O palabras que tienen algún significado de, por ejemplo, atención, ¿no? Prestar atención, prestar oído. Y luego hay otras voces, en concreto los sustantivos, es decir, las voces de sustantivos, los lemas con su artículo de sustantivos, en que solamente se enumeran las palabras que se usan con esos sustantivos, pero no se divide en clase de palabras. Esto corresponde a la concepción del autor, de Ignacio Bosque, la concepción que tiene de lo que llama restricción léxica o combinación, que es algo distinto a lo que es colocación. Y la colocación generalmente parte del sustantivo. Entonces, como es un planteamiento distinto, por eso en este diccionario los sustantivos, las voces de sustantivos, no están divididas por clases de palabras. Bien, esto lo dejamos porque no es un diccionario para el gran público. Vamos a hablar ahora del diccionario combinatorio práctico. Este diccionario se publicó en el año 2006. El primero se publicó el año 2004, ese se publicó el año 2006. Y es un diccionario dirigido a un público más amplio, donde, en primer lugar, se suprimen todos los análisis, es decir, se suprimen estas explicaciones de con qué tipo de palabras se utiliza el signo lemático, eso se suprime, y se amplía el número tanto de lemas como las palabras que se introducen dentro de cada lema. Eso sí, en cada artículo, esas palabras están divididas por plecas, por estas dos líneas que dividen esas clases léxicas, aunque el diccionario no especifica cuál es el significado de esas clases léxicas, cuál es el significado genérico, general de esas clases léxicas. Entonces, el planteamiento es parecido al diccionario Redes, solo que tiene una información mucho más exhaustiva en el sentido de que tiene muchas más entradas y muchas más palabras dentro de cada entrada. Por supuesto, no son todas las palabras del vocabulario y son, como antes, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, y tampoco todos. Son, digamos, como palabras que tienen como más interés y que son palabras que pueden plantear dudas acerca de cómo se usan. Entonces, voy a decir una de las utilidades de este libro. Hay hay sinónimos como por ejemplo materno y maternal. Materno y maternal. Entonces, un estudiante como vosotros, también un español, puede tener dudas, es decir, a ver, ¿con qué palabras se dice maternal y con qué palabras se dice materno? Y resulta que con maternal se dice instinto maternal. Se dice instinto maternal. Y se dice, en cambio, se dice lengua materna. No se dice lengua maternal, se dice lengua materna, pero se dice instinto maternal. ¿Entendéis? O si es, por ejemplo, hay varias palabras, varios adjetivos referentes a tierra, por ejemplo. Terráqueo, terrenal, terrestre y terroso. Bueno, pues todos significan lo mismo, significan referido a la tierra, pero no se utiliza de la misma manera con todos los sustantivos. Y por ejemplo, terráqueo se utiliza con globo terráqueo. Pero, por ejemplo, terrenal se utiliza, por ejemplo, como los placeres terrenales, los bienes terrenales. O si es, por ejemplo, terrestre, se dice ecosistemas terrestre, un vehículo terrestre. O terroso se refiere a
un color o una textura, un color terroso, un color como tierra. ¿Veis? Este diccionario es muy útil para ver en concreto con qué palabras se utiliza cada palabra, cada signo lemático. También es muy útil para evitar algún tipo de errores de traducción. Por eso es un diccionario muy útil para traductores. Y por ejemplo, ¿cómo se dice en inglés? En inglés se dice new driver, ¿no? New driver. Entonces, un español podría decir, conductor nuevo. No, es conductor novel. Conductor novel. O por ejemplo, si se dice en inglés, ¿no? To have poor health. Se puede decir tener una salud débil, delicada. Pero no se dice tener una salud pobre, ¿no? Poor health. No se dice en español salud pobre. Se dice salud delicada, salud débil, pero no se dice salud pobre. Es decir que es un diccionario muy útil para este tipo de dudas, ¿no? Y, por ejemplo, hubiera sido muy útil para vuestro trabajo de diccionario bilingüe, para introducir algunas de estas combinaciones más frecuentes. Bien, vamos a ver ahora rápidamente 3 entradas. Un sustantivo, un adjetivo y un verbo. Aquí veis, por ejemplo, la palabra cuenta, ¿no? Por ejemplo, saskaita. Entonces dice, con adjetivos, cuenta bancaria, no, claro, inamoi saskaita, cuenta corriente, es lo mismo, cuenta de ahorros, a plazo fijo, luego la pleca de visión, cuenta de correo, una cuenta de correo electrónico, por ejemplo, otro tipo de palabras, una cuenta abultada, una cuenta astronómica, como en lituano, ¿no? Astronomia en saskaita, etcétera, etcétera. Ahí tenéis más grupos de palabras que se usan con el sustantivo cuenta. Sustantivos, es decir, que un sustantivo se puede combinar también con un sustantivo, y veis ahí. Apertura de cuenta, cancelación de cuenta, número de cuenta, titular de cuenta, balance de cuenta, ¿veis, no? Y con verbos, ¿no? Ascender a, la cuenta asciende a, salirle a alguien, y aquí pongo un ejemplo, me temo que no me salen las cuentas, no me salen en Nesueinas escritos, abrir una cuenta, cerrar una cuenta, manejar una cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que decir respecto a los verbos, es decir, sustantivos con verbos, que algunos de ellos, los primeros, son en uso intransitivo, es decir, que la cuenta asciende, la cuenta no me sale, es decir, que es el sustantivo. El sustantivo es el sujeto del verbo. Cuando es abrir una cuenta, cerrar una cuenta, traspasar una cuenta, manejar una cuenta, etcétera, etcétera, en este caso el sustantivo es complemento. Esto no lo especifica el diccionario, es una de las carencias de este diccionario porque no existe diccionario perfecto. Pero en esto el mismo usuario tiene que intuir que unos verbos se refieren a que es el sujeto, el sustantivo es el sujeto del verbo, como al principio ascender, salir, y otros el sustantivo es el objeto, el complemento directo de los verbos que se consignan aquí. ¿Está claro? Veamos ahora un verbo, el verbo elegir. El verbo elegir se puede utilizar con sustantivos, elegir una alternativa, una opción, una posibilidad, un camino. Ejemplo, me temo que he elegido el camino equivocado. Puede ser elegir un libro, elegir un disco, elegir ropa, elegir película, elegir presidente, elegir diputado, como las elecciones, como Orinkime, ¿no? Estos son los sustantivos que suelen ser objeto del verbo elegir. Con adverbios, pues elegir a voleo, ¿no? Vendré, ¿no? Al tuntún, a ojo. O sea, elegir sin mirar mucho, ¿no? O elegir cuidadosamente, con cautela, a conciencia, meticulosamente. ¿Ves? Más adelante, ecuánimemente, elegir democráticamente. ¿Ves? Que son adverbios que realmente se utilizan con el
Y pone el ejemplo, me dio a elegir entre distintas posibilidades. Ahora un lema de adjetivo, por ejemplo, melancólico. Melancólico se usa con los sustantivos en general persona, eso sería un hiperónimo, una palabra general, cualquier persona puede ser melancólica. Es una chica triste y melancólica, la palabra chica está dentro del hiperónimo persona. Y temperamento, carácter, espíritu, esto es una clase léxica. Otra, una sonrisa melancólica, mirada, expresión, visión. Y a continuación, ambiente, estilo, etcétera, etcétera. O qué adverbios se usan con melancólico, por ejemplo, tremendamente melancólico. Y ejemplo, esta canción me hace sentir tremendamente melancólica y nostálgica. Enormemente, ligeramente, profundamente. Y con verbos, estar melancólico, ponerse melancólico, quedarse melancólico, volverse, incluso ser melancólico. Creo que es una información bastante completa, bastante exhaustiva. Bien, pues yo creo que ya con esos ejemplos tenéis, y también con los que están tanto en la historia de los diccionarios como en uno de los primeros, en el primer grupo de muestras de diccionarios, ahí tenéis una página completa. Creo que con esto tenéis suficiente para conocer este diccionario que, por desgracia, todavía no está en la universidad, pero algún día estará y es muy útil utilizar. Con esto terminamos el apartado de los diccionarios combinatorios. A continuación vamos a hablar de algunos diccionarios didácticos o de aprendizaje. Y me voy a detener en el diccionario que conocéis, el que está en mi planchette, en mi tablet, el diccionario del estudiante.